Buenas noches. Ya está en el estudio Federico Sturzenegger, presidente del Banco Ciudad. Con él vamos a hablar de la decisión del gobierno de crear una tarjeta para los supermercados y bueno, también de otros temas de la economía. También está en el estudio el abogado Ricardo Moner Sanz, el abogado que denunció a Carlos Menem en una causa que lo acaban de condenar seguramente a prisión. Pero antes de ir a ellos, también va a estar Alberto Pérez, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, porque hoy fracasó nuevamente la negociación con los maestros, pero vamos a hablar también de lo que pasó anoche en Junín, donde hubo una pueblada que provocó muchos destrozos. Pero antes de ir a todos ellos, estoy con Roberto Labaña. Doctor, con usted se puede hablar de política, se puede hablar de economía. Si quiere, empecemos por política. Hasta podemos hablar de independiente. De independiente también, Lo ¿no? difícil que está la cosa. Empecemos por política. ¿Va a ser candidato? Se habló mucho, digo. ¿No? Sí, hay mucho ruido. Mire, yo soy de los que cree que primero uno tiene que poner las ideas, el para qué, los programas y demás, y después llega el tema de las candidaturas. Acá lo habitual en Argentina parece ser al revés, ¿no? Lo más importante son las candidaturas. Yo no creo que sea así. Primero es lo otro y... A ver, en ese sentido le digo que venimos logrando una serie de coincidencias importantes en cuestiones que tienen que ver con la no reforma a la Constitución, ¿no? El cumplimiento de la actual, que entre otras cosas implica una nueva ley de coparticipación, y el tema de la transparencia y corrección en los comicios. Las irregularidades son enormes y bueno... ¿Usted está diciendo que hay fraude en los comicios? A ver, si por fraude se entiende nada más que el resultado es inverso, que quien ganó no ganó, no, obviamente no, las diferencias son muy grandes. Pero si por fraude se entiende simplemente el hecho de que lo que los ciudadanos dijeron no es lo que aparece después en el resultado final, le digo, ahí hay irregularidades profundas y podemos hablar concretamente de cuáles son algunas de las cosas urgentes que hay que hacer. Boleta única, como existe en todo el mundo. Donde no hay voto electrónico hay boleta única, no estas boletas múltiples como hay acá, que se roban, se sacan, se pierden. La sustitución de la empresa privada que hace el cómputo provisorio. Eso le corresponde a la Cámara Nacional Electoral, a la Justicia Electoral, como en todo el mundo, no a un organismo privado. La forma en que se designan los presidentes de mesa, que es absolutamente vital en términos del llamado después voto cadena. Es decir, cosas desde el punto de vista institucional, que alguien a lo mejor dice, bueno, pero eso está muy alejado de la vida de la gente. No, para nada. Y esta es la tarea que... Es el sistema como la sociedad elige. Claro, esta es la tarea que tenemos que, me parece, hacer explicar que si hoy hay entre 900 y 1 millón de jóvenes, varones y mujeres, que no trabajan ni estudien, es porque no hay suficiente inversión. Y no hay suficiente inversión no solo por cuestiones económicas, sino también por cuestiones que tienen que ver a cómo funciona la sociedad, cómo funciona la justicia, de manera tal que todo lo institucional está profundamente ligado a lo que ocurre en materia económica. ¿Va a ser candidato o no? Si seguimos avanzando en coincidencias, si se forma un frente que abarque lo que yo he llamado, incluso en su programa lo dije creo por primera vez, un centro grande, donde queden afuera quienes. Y bueno, quedan afuera los que tienen una visión un poco retrógrada. Es decir, hay en Argentina gente, por ejemplo, que se opone a la asignación universal por hijo. Bueno, yo que tengo una posición muy tomada sobre la necesidad de la lucha contra la pobreza, me resultaría inadmisible estar con esos sectores. O con los sectores del gobierno, porque ellos mismos han dicho que ellos van por todo, solo ellos y sin diálogo con nadie. Últimamente he estado con Macri y se habló mucho de una candidatura suya en nombre de Macri por la capital. No, en nombre seguramente que no. No, en nombre eso está descartado. Por eso le decía, si somos capaces de crear un frente, yo que incluya a quienes estoy en el justicialismo, obviamente hago en esto la diferenciación entre justicialismo y kirchnerismo, y en consecuencia tiene que estar el justicialismo,
Hay formaciones más pequeñas, pero prestigiosas, como el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido de Frondizi y demás. Si hay un frente de esta naturaleza, a lo mejor llegamos efectivamente al momento de hablar de candidaturas, pero en nombre de un frente, claramente. Recién hablaba usted de reforma de la Constitución y lo noto en sus declaraciones y en sus gestiones, también muy preocupado por ese tema. ¿Usted cree que sigue siendo una alternativa la reforma de la Constitución? Yo creo que el gobierno tiene tomada esa decisión y por aquellos de Vamos por Todos va a hacer todo lo que haga falta para que se produzca la reforma. Y lamentablemente, en la llamada oposición encuentro un gran vacío. Yo trabajo este tema no de ahora, lo he trabajado intensamente a lo largo de todo el año 2012, hablando con toda la dirigencia empresaria, sindical, política, y veo que hay un gran vacío, hay un convencimiento de que esto no va a ocurrir, o que no quieren que ocurran, pero que no están dispuestos a enfrentarlo. Yo creo que hay que correr el riesgo de responder a esa expresión de vamos por todo, con una expresión de, bueno, hay límites. Y la sociedad misma lo empezó a imponer. Las manifestaciones de septiembre y de noviembre del año pasado es una indicación de que la sociedad también empieza a creer que hay que poner límites. Un poco un hasta aquí llegaron. De aquí en más hay límites que tienen que respetar y esto tendrá que llegar hasta el 10 de diciembre del 2015, ni un minuto antes, ni un minuto después, pero hasta ahí nomás. Hablemos de la economía. ¿Cómo ve la situación económica? No es aburrida. No, al contrario, creo que a la gente le preocupa más eso hoy. ¿Cómo ve la situación económica? Sí, pero lo que hablamos está absolutamente... Muy relacionado con la sociedad. Muy relacionado. A ver, si yo lo tuviera que poner en una sola palabra, le diría mediocre. Una gran mediocridad. No hay una crisis abierta, como otras veces se ha vivido en Argentina, esto es evidente. Pero hay una inflación muy alta, no hay inversión, hay déficit fiscal, hay un caos en materia energética que nos cuesta mínimo 11.000 millones de dólares por año, y hay además un divorcio de lo que está ocurriendo en buena parte de América del Sur, donde las cosas en Chile, en Uruguay, en Brasil, hasta en Paraguay, en Colombia, están avanzando de una manera distinta y nosotros nos hemos quedado en el lote de los que no avanzan. Control de precios para, según el gobierno, enfrentar la inflación. ¿Cómo ve eso? Nada, eso no sirve para nada. Pero cuando la inflación parece, déjeme hacer de abogado del diablo, sí, parece que bajó de un mes al otro como 2 puntos, 1,5 puntos. Sí, no creo que esa sea la proporción, pero no importa. Hay además cuestiones estacionales, enero siempre es más alto que febrero, no nos engañemos. De todas maneras eso es de muy corto plazo y va exigiendo medidas cada vez más intervencionistas. Ya no son más 60 días, ahora es hasta el 2014. Después de la elección, digamos. Claro, ahora aparece esta idea de la tarjeta. Y me parece que la gente no ha tomado, no la gente, el ciudadano común tiene otras preocupaciones que es su vida. La dirigencia me parece que no ha tomado total conciencia. Esa tarjeta puede servir para un programa de racionamiento. Racionamiento como el que durante muchos años existió en Cuba, como el que todavía en algunos productos existe en Venezuela. Cuidado, porque uno, no es un sistema 60 días y paró ahí. La dinámica del sistema los va llevando a medidas cada vez más intervencionistas y más extremas. Y la verdad que yo no quiero que usen una tarjeta para decirme cuántos kilos de azúcar o cuántos kilos de aceite. Así que usted cree que con esa tarjeta, claro, como van a tener los datos incorporados, es decir, usted ya llevó azúcar, ya esta semana no le toca. Hoy con la informática y demás, es decir, esa tarjeta tiene otra serie de usos que puede llegar a ese extremo, ¿no? ¿Y por qué no hay inversión, doctor? Bueno, no hay inversión, primero porque en el campo estrictamente económico, en los últimos 5 años el país se vino lentamente deslizando de una manera negativa.
se perdió el superávit fiscal, se perdió el superávit en las relaciones con el exterior, lo que se llama la cuenta corriente, fueron apareciendo nubes en el horizonte, sobre todo alentadas por una inflación que se acelera. Todo el mundo sabe que en una inflación que se acelera, en algún punto el consumo baja, efectivamente, porque siempre la inflación le termina ganando a los salarios. Todas estas cosas, más las cuestiones institucionales, las dudas sobre el funcionamiento de la justicia, el hecho de que un llamado telefónico a los empresarios les obligue a hacer tal o cual cosa, hace que la inversión se retraiga, espere, en algunos casos va a alguno de los países que nos rodean, precisamente porque están andando bien, y en otros casos simplemente se retrae. Cuando el año pasado salieron 22.000 millones de dólares del país, perdón, no el año pasado, 2011, y eso obligó a poner el cepo, bueno, ese es el mejor indicio de que la gente ha decidido proteger su patrimonio y empieza a retirarse de la inversión y a esperar. ¿Por qué hablaba de los empresarios recién que recibían llamados telefónicos para que no pongan aviso en los diarios, para que acepten, en el caso de los supermercados, una sola tarjeta, la del gobierno? ¿Por qué los empresarios son tan fáciles de convencer por el gobierno? Digamos, usted dice, ¿por qué tienen tanto miedo, digamos? Bueno, llámelo así. Sí. Mire, hay desde una acción del gobierno, de esto no cabe ninguna duda, un poco intimidatoria, y después está la autocensura, ¿no? Es eso, es la aparición del miedo en una sociedad donde la gente empieza a dejar de hacer o de decir cosas para no molestar al soberano. Y yo creo que en este caso el soberano está equivocado, y que la sociedad tenemos, como le decía antes, que decirles con toda claridad, este es el límite. Una última pregunta. Se habla por ahí de cambios de política económica, pero siempre con Guillermo Moreno en el gobierno. ¿Se puede, esto es una duda que tengo yo, ¿se puede cambiar de política económica y no cambiarlo a Moreno? No, el problema no está a los segundos o terceros niveles del gobierno, el problema está en la cabeza. A ver, si esto fuera un ensayo transitorio de unos pocos meses, uno podría decir, bueno, hay un funcionario que está generando este ruido. Pero este sistema lleva ya avanzando, después con medidas cada vez más intervencionistas, muchos años. En consecuencia, la responsabilidad está en quien dirige el país, ¿no? Claro. No, pregunto porque desde que usted se fue, efectivamente, Moreno llegó ahí a la Secretaría de Comercio y permanece hasta ahora. Muchos ministros han pasado con por dos ahí. presidentes. Sí, con dos presidentes y con muchos ministros de Economía. Entonces me pregunto si este sistema de amedrentar, de provocar temor en la gente, se puede reemplazar con otra política, pero con Moreno, que es el que tiene esta política. Usted decía recién, la presidenta está hasta el 2015, así que no hay alternativa. Claro, pero yo le diría que es una hipótesis inexistente por el momento, porque es la jefa del Estado, en este caso, quien se supone que fija esta política y, en consecuencia, a lo mejor se va un funcionario tal o cual, pero quien lo reemplace va a ser similar. Claro. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Una pausa. Estuvo muy bien, muy valiente.